Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie que diciendo esto, comenzamos. Este es Gran Príncipe, es el auto de Lorcua. Prince señaló con el dedo como si ordenara al Gran Príncipe que siguiera ahora mismo el lujoso auto de color crema. A lo que el Gran Príncipe obedeció rápidamente, como si hubiera recibido instrucciones de una gran reina. Sígalo, señor, sígalo. Aunque Prin y el Gran Príncipe han estado siguiendo a Lord Kua durante varios días, hoy es el primer día en que Lord Kua abandona el mismo camino. El príncipe decidió aparcar el auto y esperar en una esquina de la calle en lugar de entrar. Quizás tengamos que esperar, señor, dijo Prin. Mientras tanto, el príncipe ajustó el asiento para que se reclinara casi por completo antes de levantar la mano, y se quedó dormido tan rápidamente que Prin lo miró en secreto, incapaz de evitar sentirse irritada. Pasó casi una hora antes que el auto del color crema saliera de ese callejón. Inconscientemente, Prin extendió la mano y tocó con entusiasmo al gran príncipe dormido. Lord Kua se ha ido, gran príncipe. Prin sonrió satisfecha, sin darse la vuelta para ver al gran príncipe, que estaba exhausto. Iré sola, señor. Espéreme aquí en el auto, dijo Prin, y rápidamente salió del auto, caminando por el camino que anteriormente había caminado Lord Kua. Pronto se detuvo frente a una casa blanca de 2 pisos, considerablemente más sólida que las otras casas de la zona. Prin decidió tocar el timbre de la entrada. Pronto una joven hermosa salió y abrió la puerta. Sin embargo, cuando vio que quien tocaba el timbre era una extraña, la joven se detuvo asustada. Vine a verte. Tengo algo importante que contarte sobre Lord Kua. ¿Conoces a Lord Kua? El rostro de la joven frente a ella ahora parecía extremadamente confusa. Dudaba mucho si abrir o no abrir la puerta y dejarla entrar a una persona extraña como Prin. Tengo algo importante que contarte sobre Kunkua, dijo Prin mirando de cerca el vientre hinchado de la mujer. Sin embargo, Prin no esperaba que la chica frente a ella tuviera una relación tan profunda y que estuviera embarazada. ¿Qué puedo hacer por ti? Dime. Finalmente la joven decidió abrir el portón para permitir que Prin entrara a la casa. Ella entró con un poco de curiosidad. ¿Estás embarazada? Prin abrió la conversación con palabras extrañas. ¿Estás embarazada de Lord Kua? Una mujer joven y hermosa cuyo nombre Prin desconocía abrió mucho los ojos con sorpresa, pero Prin no permitió que el vacío interrumpiera su conversación. Ella rápidamente hace la siguiente pregunta. ¿Sabías que el señor Kua ya tiene prometida? ¿Es cierto lo que dices? El ceño de la mujer se arrugó. Soy la esposa de Kun Kua. Entonces, ¿cómo puede Kun Kua tener una novia? La respiración de la joven era tan rápida que Prin comenzó a preocuparse por lo que podría pasarle al bebé. ¿Cómo sabes eso? Dijo la mujer. ¿Es usted la esposa? ¿Está registrada? En ese momento el rostro de la joven frente a Prin se distorsionó. Era como si Prin hubiera llegado al punto en el que se sentía más vulnerable. No, todavía no nos hemos casado, pero Kunkua dijo que lo haremos pronto. La mujer levantó la cabeza con arrogancia. Aún así, Prin esbozó una sonrisa. Entonces su matrimonio no está registrado. No digas que estoy interfiriendo. Solo puedo decirte que el próximo jueves Lord Kua tendrá matrimonio registrado con Lady Pilantita en el palacio. Al parecer no lo sabías. Prin dijo, esta vez debes darte cuenta de que Lord Kua ya eligió otra persona. Estoy embarazada de su hijo. La joven inconscientemente levantó la mano y se frotó el enorme vientre. Me estás mintiendo. Prince sonrió y sacudió la cabeza lentamente como una persona sabia
sacó una foto de su bolsillo y se la entregó a la mujer. Una fotografía de Lord Kua luciendo un anillo de compromiso con Lady Pilantita. Al ver esto, la mujer se debilitó. ¿Ellos están casados? La joven preguntó con voz temblorosa. Simplemente están comprometidos, dijo Prim. La mujer joven hizo un gesto severo. Se casará el próximo jueves. Ya ha invitado al secretario para asumir las funciones en el Palacio Boa. Pero yo estoy embarazada de su hijo y él dijo que se casaría conmigo el próximo mes. Y no solo eso, sino que también me compró una casa. Simplemente dijo que tenía que cuidar a su madre y que podía venir a visitarme de vez en cuando. Las lágrimas de la joven comenzaron a correr por su rostro. Estaba realmente triste. Prim la miró. ¿Tú vas a dejar que las cosas sucedan? Tú tienes un hijo, mientras que el otro lado no. ¿Vas a permitir que tu hijo se quede sin padre? Prim enfatizó cada palabra que dijo. Piénsalo cuidadosamente. Todavía tienes la oportunidad de convertir el mal en bien. Solo piénsalo. Los rumores de que doña Pilantita era viuda se difundieron ampliamente. La historia fue distorsionada al punto de que doña Pilantita se quedó triste y se había desmayado. Sin embargo, la realidad va en la dirección opuesta. Aunque se sentía muy culpable, Pilantita tuvo que admitir que su índice de felicidad se disparó desde el momento en que apareció aquella mujer, especialmente cuando vio a Kunkua mostrando sus verdaderos colores en tan solo unas pocas frases. Pilantita estaba aún más feliz de que su intuición fuera tan acertada. Lord Kua, que era tan bueno, pero que en realidad no fue así, tenía muchos secretos. Por lo tanto, los caóticos acontecimientos ocurridos ese día, vistos a través de los ojos de Pilantita, resultaron ser solo una escena de un drama que le proporcionó más entretenimiento. Bueno, con esto terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.